Concepción, Concepción, centro-sur de Chile. Mi nombre es Hugo Alvarado, integro el comité directivo de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, con sigla RELIE, y tengo el honor de participar como moderador del primer conversatorio de educación estadística organizado por la RELIE. En primer lugar, agradecemos a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, que nos colabora con la conexión de Zoom. Y a la vez invitar a los presentes en el chat, si quieren ahora al comienzo, a colocar su nombre y lugar de procedencia para tener un poquito más de cercanía con los asistentes y los ponentes. Además, comentar que durante el conversatorio, cada cierto tiempo, vamos a dejar y vamos a estar atentos a sus preguntas en el chat, intentando dar respuesta a sus inquietudes por nuestros dos invitados. Comentarles que actualmente contamos con una lista de 512 miembros de la red de distintos países de la región. Iniciamos el ciclo conversatorio titulado La educación estadística toma la palabra, y hoy en esta primera sesión el título es en específico la enseñanza de la estadística basada en proyectos, un tema de mucho interés y preocupación también por los docentes y profesores y profesoras. La sesión estará orientada para profundizar en la estrategia y el impacto de la enseñanza de la estadística a través de proyectos, y sobre todo abrir un diálogo importante con dos destacados investigadores sobre sus experiencias y recomendaciones en cuanto a los beneficios que presenta y promueve esta metodología activa, y qué habilidades específicas se promueven. Otro tema muy interesante: cómo se evalúan los aprendizajes mediante esta estrategia, qué proyectos son más efectivos considerando distintos niveles educativos, e incluso, me permito decir, en aquellos estudiantes que no están familiarizados con lo que es la probabilidad y la estadística. Bueno, paso a presentar a nuestros dos colegas amigos de la RELIE. En primer lugar, al doctor Jesús Enrique Pinto. Es profesor a tiempo completo desde hace 29 años en la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Es licenciado en Educación y con maestría en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Yucatán. Y doctor en Educación Matemática por la Universidad de Salamanca, España. Ha investigado sobre temas como estadística con proyectos, la alfabetización estadística y digital en estudiantes universitarios, enseñar y aprender en tiempo de pandemia, y deserción y brecha de calidad. Y en los últimos años se ha interesado en particular en estudiar la desigualdad educativa, brecha de calidad y atención a la diversidad en las aulas escolares. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de México y es miembro del Grupo de Investigación, Currículum e Instrucción. En nuestra red es miembro el doctor Jesús desde el año 2013, y de los 502 inscritos, él tiene el inscripción número 14. Bienvenido, doctor Jesús, y muchas gracias por su disposición y tiempo. Encantado, doctor Hugo, y un gusto. Saludos a todos. A continuación, me permito presentar al doctor Casio Cristiano Giordano. Es profesor de la Universidad Federal de Río Grande, Sao Paulo, Brasil. Tiene una maestría académica y doctorado en educación matemática por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. En los últimos años ha investigado sobre el desarrollo de experiencia docente en la educación básica y media de su país, y ha tomado temas de investigación, por ejemplo, el papel de la alfabetización estadística en temas contemporáneos por medio de proyectos con estudiantes de enseñanza media, también sobre las concepciones de los profesores sobre proyectos de aprendizaje estadístico, concepciones de los estudiantes sobre estadística, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que es un tema de contingencia.
También la importancia de la estadística cívica y esa triangulación entre la alfabetización estadística, probabilística y financiera. Es miembro de sociedades nacionales e internacionales, son variadas las membresías que tienen, por nombrar la Sociedad Brasileña de Educación Matemática, la Asociación Brasileña de Estadística, Grupo de Estudio de Didáctica de la Matemática, Grupo Internacional de Investigación Interdisciplinar en Enseñanza de la Estadística, y es miembro de la IACE, y en nuestra red es miembro de la REDIE desde el año 2019 con inscripción 116. Bueno, 116. Bien, la invitación que se le hizo hace ya un par de semanas en el afiche de este primer conversatorio, también se dio un link a que en la medida de lo posible quien pudieran prever, digamos, una lectura previa, se enviaron en la página de la RELIE dos artículos recientes de los dos invitados. El doctor Jesús Pinto tiene un artículo sobre estadística con proyectos, una propuesta orientada a la formación del profesorado, y el doctor Casio habla sobre una experiencia de enseñanza basada en proyectos en vista de la educación de la estadística cívica. ¿Ok? De más está comentarles que mayores referencias podrían ir a la página de la doctora Carmen Batanero en la Universidad de Granada. Por nombrar, el año 2011 tiene un libro sobre estadística con proyectos, con algunos colaboradores, entonces referencias hay bastante. ¿Ok? Bien, dicho lo anterior, vamos a comenzar con algunas preguntas de base. Y sobre esto, la modalidad para seguir un orden, voy a comenzar lanzando tres preguntas a nuestros invitados, y la primera parte va a estar relacionada con la metodología y la estrategia de la estadística por proyecto, y vamos a interactuar un poquito en cuanto a los beneficios, el uso de TIC y los problemas reales. Y a continuación vamos a dejar un espacio, la doctora Liliana Tauber nos va a acompañar aquí con los chats para atender sus consultas, y vamos a dar un espacio. Bien, entonces, en primer lugar, al doctor Jesús, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios más importantes de enseñar estadística mediante proyectos en comparación con métodos tradicionales? Muchas gracias, doctor Hugo. Muchas gracias al comité de la RELIE. Un gusto saludarles acá desde Mérida, México. Eh, un poquito retomar lo que dice el doctor Hugo en relación a este espacio, porque es un espacio para todos los que estamos aquí reunidos. Entonces no es una mesa panel como tal en donde tanto el doctor Casio como yo hablemos, sino invitarles a precisamente a compartir, a comentar y aprender entre todos nosotros, ¿no? Nosotros vamos a poner como que algunos puntos desde nuestra propia perspectiva, que seguramente no es la única, y lo que nos interesa es ver las realidades y aprender entre todos nosotros, ¿no? La primera pregunta, pues obviamente nos desafía a la necesidad de un cambio, de una transformación en la manera de cómo abordamos la enseñanza de la estadística, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero leer una introducción de la edición de la GAICE, de esta guía para la evaluación de la enseñanza de la estadística, cuyos colaboradores son Ana Barcagliotti y Christine Franklin, que dice, creo que tenemos la obligación de preparar a nuestros hijos para el mundo que les espera, un mundo impulsado por los datos. El dominio básico de los datos es un requisito no solo para la mayoría de los buenos empleos, sino también para desenvolverse en la vida en general, ya sea en términos de alfabetización financiera, de tomar buenas decisiones sobre nuestra propia salud o de saber a quién y en quién creer, ¿no? Y eso nos dimensiona mucho la necesidad de qué es lo que está pasando hoy en las asignaturas, en los cursos, y el beneficio tiene que ver con una transición.
rápidamente, pasar de una estadística técnica a una analítica centrada en las realidades sociales que enfrentamos como personas, de un significado extrínseco ajeno a lo que está pasando a un sentido intrínseco con significado para mí, de algo procedimental al desarrollo del pensamiento crítico, centrado en aprobar el curso, ya pasé, ya aprobé, a encontrar una generación de competencias muy propias para mi propia vida personal, como lo que acabamos de escuchar, centrado en la pasividad de la ciudadanía a ser un tomador de decisiones como persona, eh, de contextos ajenos a lo que no me interesa a mí, a contextos de alto significado en problemas realmente importantes de resolver y de un enfoque matematizado, algorítmico, como tal, a una comprensión del mundo a partir de los datos y de una estadística estática a una estadística mucho más dinámica que nos permita comprender y ver la estadística como una herramienta. Entonces, yo creo que ahí está cómo yo veo los beneficios de la estadística. Ok, gracias, doctor Jesús. Interesante los puntos de la guía de la GAICE, y gracias por recordarnos algunos puntos. Eh, a continuación, otra pregunta, y la voy a dirigir al doctor Casio. Está relacionado con el uso de las TIC. Y específicamente, doctor Casio, ¿cómo podría integrarse la enseñanza basada en proyectos con la tecnología y el análisis de datos en la estadística? Buenas tardes a todos. É um grande prazer e honor estar acá. Eu não hablo muito bem castelhano, por lo tanto, eu vou falar um pouco em castelhano, um pouco também em português. A enseñanza basada em projetos é muito bem integrada, se integra muito bem com a tecnologia e análise de dados, trabajando na perspectiva de análise exploratória de dados, com o uso de softwares estadísticos e análise de dados, tais como R, Python, SPSS, e mesmo alguns muito comuns, muito utilizados, empleados na ciência básica, como o Excel, o GeoGebra. Esses são alguns programas muito utilizados em análise de dados, em ciência básica em Brasília, e penso que muitos países de Latinoamérica. A importância também é dada o acesso ao conjunto de dados reais e abertos. Estou falando de Big Data, Big Data, e Open Data, com a crescente quantidade de dados disponíveis. Hablamos em Brasil, infodemia. Não sei se é comum esta expressão em Latinoamérica. O acesso ao grande volume de dados, muitos deles disponíveis em forma pública, e outros órgãos não governamentais, empresariais, muitas vezes, de ONGs. Os estudantes podem trabalhar com por conjunto de dados reais em seus projetos. Esse nos permite enfrentar os desafios e complexidade dos dados autênticos, como manejo de dados faltantes, limpeza de dados e preparação de análises. Por exemplo, em Brasil, é muito fácil o acesso ao banco de dados SIDRA, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística. Em nível internacional, posso mencionar Eurostat, da Europa. É importante também por a visualização de dados interativa, com ferramentas de visualização que permitem estudantes criar gráficos interativos e dinâmicos que facilitam a compreensão de padrões, tendências e relações com dados. Aprendizagem automática, machine learning, e técnicas avançadas, com modelos preditivos de classificação, que é permitido por a utilização do emprego de algoritmos de aprendizagem automáticas. Podemos mencionar também os entornos colaborativos em la nube,
plataformas colaborativas, como, por exemplo, Google Colab, a perspectiva de gamificação, de gamification, e simulações estadísticas, que empregam tecnologia que permite o uso de simulações para ensinar conceitos estadísticos complexos de maneira intuitiva, simulações que permitem aos estudantes julgar com os dados e observar em tempo real, como afetam diferentes decisões e os resultados estadísticos, a análise de dados em tempo real, com apps, dados em streaming também. Os estudantes podem trabalhar com dados em tempo real mediante conexão com apps em plataformas como Twitter, X, hoje chamamos de X, Google Trends, e outras bases de dados econômicas, permite desenvolver projetos dinâmicos que refletam cambios contínuos dos dados, apresentação e comunicação de resultados. É muito importante a difusão de la investigação dos estudantes, é uma parte muito importante de trabalho com projetos. A tecnologia permite criar apresentações mais impactantes mediante o uso de gráficos interativos, infografias e narrativas visuais. Avaliação automática e retroalimentação, com ferramentas como Código, DataCamp, plataformas como LMS, como Moodle, por exemplo, permitem a criação de avaliações automáticas e feedback automático. Integração de metodologias ágeis de projetos, Scrum e Kanban em análise de dados. Ao realizar projetos em equipos, se pode integrar metodologias ativas, ágeis para estacionar a maneira efetiva de realizar tarefas e fazer projetos. São muitos os benefícios, pero podemos resumidamente dizer que se integram, que a integração permite maior compreensão ao usar a tecnologia e trabalhar com dados reais. Os estudantes compreendem melhor os conceitos estadísticos, desenvolvimento de habilidades técnicas, aprendem não somente estadística, como também ferramentas tecnológicas e habilidades de programação, muito valoradas em mercado laboral do século XXI, e também colaboração e autonomia. A tecnologia permite maior colaboração entre estudantes e oferece espaços onde podem trabalhar de maneira mais autônoma e flexível. Muitas graças. Gracias, doctor Casio. Muy interesante lo que ha mencionado. Sí, la verdad que lo que está señalando es como es una invitación a la comprensión de objetos estadísticos a través de distintas representaciones, es decir, aquí no solamente algebraico, sino que la parte computacional, que es todo un lenguaje. Interesante mencionar lo de volumen de datos, que ahí también surge esa necesidad, crear gráficos interactivos, machine learning, las evaluaciones automáticas y el análisis de datos. Y voy a direccionar a la próxima pregunta al doctor Jesús, ya que el doctor Casio habló de datos reales, y en eso va la tercera pregunta. Doctor Jesús, ¿cómo se puede vincular la enseñanza de la estadística a problemas del mundo real para aumentar su relevancia en la vida cotidiana de los estudiantes? Sí, creo que el primer paso que había que darse es reconocer la necesidad de un cambio de paradigma, la necesidad de interesarnos e interesar a los estudiantes a conocer su propio entorno, ¿sí? Porque en la medida que yo me interese y yo me involucre, soy sensible a la necesidad de entenderla. Y toda esa información, ejemplo, a veces el estudiante no sabe ni siquiera que hay bases de datos o hay sitios en donde puede acudir y conocer una realidad. Y cómo esa realidad también puede ser, seguramente estoy afectada por mí. Y lo segundo tiene que ver con esa necesidad de cuestionarnos nosotros y al mismo tiempo trabajar con los estudiantes. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos como sociedad? Y que también me ocupa a mí el tema de la otredad. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos como personas o
los problemas sociales actuales o los problemas emergentes que vivimos. Es a partir de esos datos que se generan a partir de esa realidad, es cuando surja la necesidad de esa mayor vinculación, ¿no? Y por otro lado, tiene que ver también con lo que están en los materiales y en los libros de texto. Porque si en los materiales y en los libros de texto no hay este cambio de perspectiva que lleva a la necesidad de querer saber lo que está ocurriendo, llega a ser también un poco más, mucho más complicado, ¿no? Y el otro elemento, diría yo, que es esto que se ha insistido mucho en la estadística, que es que el alumno salga del aula y pueda tener contacto con esa realidad para entender la propia naturaleza de cómo surge y emerge un dato para poder tener esa necesidad de interpretarlo y tomar decisiones sobre eso, ¿no? Eso sería. Ok, gracias. Bien, esta tercera pregunta, me quedo con la necesidad de un cambio de paradigma, que lo ha señalado el doctor Jesús, ¿m? Cuestionarnos cuáles son los problemas que enfrentamos en la contingencia y sobre todo que el alumno salga del aula. Así que muy, muy interesantes los puntos del punto de vista. ¿M? Hemos realizado tres preguntas con respuestas de nuestros invitados. Queremos en este minuto hacer una pausa. Si en el chat quieren hacer alguna pregunta relacionada con la estrategia en cuanto a lo que han dicho los ponentes de los beneficios, uso de TIC o los problemas reales. Sí, Liliana, si puedes apoyar Sí, ahí. Hugo. Sí, sí, aquí ya hay una pregunta. Leo porque es un poquito extenso. Dice, felicitaciones y gracias por el conversatorio. Estoy pensando proyectos de investigación que aborden la enseñanza de la estadística desde la psicología de la educación. En ese sentido, una variable fundamental para nosotros son las interacciones sociocognitivas, colaborativas y procesos de co-construcción que se generan entre los propios estudiantes, entre estos y el docente. Ello plantea el desafío de cómo obtener un registro o datos de dichas interacciones, por ejemplo, por video o audio grabación. Y aquí viene la pregunta. ¿Piensan que es posible plantear ese tipo de registros de datos interactivos en el marco de la experiencia de aprendizaje por proyectos? Bueno, contesto rápidamente. Me parece que ahora en la actualidad hay muchas maneras de poder recuperar el registro. Y esto que señala el profesor, es profesor, ¿verdad? Sí, es Mariano. El profesor, podemos recuperar información desde un video y una grabación y registrar datos y hacer bitácoras también. Yo creo que ese es uno de los desafíos que en la cual tiene que ver con la adaptabilidad del medio, ¿no? Que no hay una sola manera de poder. A veces pensamos que tiene que ser un cuestionario o una encuesta. No necesariamente. Yo creo que es necesario esa amplitud de formas distintas. Y yo creo que lo que plantea el profesor, yo pensaría que sí es posible. Vocês me desculpem, eu vou falar em português. Para mim é tranquilo entender. O brasileiro, de modo geral, é muito fácil entender o castelhano e o espanhol, embora acho que para vocês não seja tão fácil entender o português. Mas eu vejo que esse recurso de gravação do audiovisual, ele é importante, ele é disponível, tem uma série de exigências no Brasil, imagino que nos seus países também, do Comitê de Ética, de aprovação. No Brasil, esse Comitê de Ética está ligado ao Ministério da Saúde, não ao Ministério da Educação, e os impactos sobre os aspectos socioemocionais desses estudantes são considerados na aprovação ou não. Portanto, para desenvolver um contato com esses alunos de modo aberto, é mais difícil, a gente precisa encaminhar as perguntas que vai trabalhar com os estudantes, o modo que vai trabalhar, os recursos que vai utilizar, mas a gente usa bastante.
e geralmente geram arquivos muito extensos. E, então, nós trabalhamos geralmente com software. Eu trabalhei no meu doutorado com um software chamado Chic, um software de origem francesa, desenvolvido pelo Regis Gray e pelo Sadoul Mouloud, e trabalhei no meu pós-doc, no pós-doutorado, com o NVivo, um software de análise lexical também muito interessante. A gente tem o Evoque, o Iramutec, também muito úteis, né? Eu penso que cada vez mais a gente desenvolve no trabalho com projetos essas competências socioemocionais, e a interação entre os alunos vai ser alvo de uma outra pergunta aqui nesse nosso conversatório, portanto eu não vou me antecipar, mas a estatística é uma ciência que não se faz isoladamente, é uma ciência que se trabalha essencialmente em equipe. Então, esse trabalho em equipe, essa perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar é essencial para esse trabalho, e a forma que é registrado não somente as respostas dos estudantes, mas também a interação deles, em nível comportamental, muitas vezes não verbal, é alvo de análise nossa, e é um material muito rico também para ser estudado por outras ciências. Eu sou psicólogo também, eu sou psicólogo, pedagogo e matemático, e vejo isso abordado em poucas pesquisas na nossa área. Acho que é um potencial para ser explorado com a ajuda dos colegas psicólogos também. Ok, gracias. Aquí puedo leer Hugo, otra pregunta sí. del chat. Aquí se puede leer. Javier Alonso Trujillo consulta si la aplicación de la estadística con muestras pequeñas, y generada en la realidad inmediata del estudiantado representaría una limitación para aprender. El trabalhar com muestra pequena. No Brasil, o trabalho com projetos ele foi implantado pela Base Nacional Comum Curricular em 2017 para o ensino primário, para a primária, e em 2018 para a secundária, para a ciência média. E os projetos são previstos nesse documento para ser trabalhados todos os anos, desde as crianças com 6 anos de idade até o término do ensino médio, com 17 anos de idade. Então, a princípio, nesse próprio documento, se fala em trabalhar com uma amostra de 30 sujeitos, 30, depois passar para 50, e assim vai avançando na análise gráfica também, na construção de tabelas cada vez mais complexas, na introdução da inferência estatística. Mas eu acho importante trabalhar primeiramente com as crianças pequenas, com uma coleta de dados direta, com dados primários, com um pequeno número de elementos, depois trabalhar com grandes bancos de dados, com dados secundários. Acho que é importante fazer essa transição do aluno entender que aquilo que ele pesquisou é muito válido para aquele micro-universo dele, mas existe uma realidade macro que pode confirmar ou não a sua pesquisa inicial. Ok, gracias. Voy a leer una más de Mariela Miño al final. Habla sobre que ha trabajado con estadística basada en proyectos, y cuando quisimos implementar algo de que la mayoría de los datos no se ajustaban a los supuestos de normalidad u homocedasticidad. El programa en la materia no incluye otros métodos para solucionar estos problemas, y la pregunta ¿es conveniente retocar un poco los datos reales para que se ajusten? ¿Cuál sería la mejor solución a este tipo de problemas? Y se refiere un poco a los supuestos. Me parece que a veces hay situaciones que pueden ocurrir cuando estamos trabajando ya con los estudiantes y con los datos. Entonces, pienso que partiríamos del análisis exploratorio de los datos y a partir de allá trabajar con los alumnos la toma de decisiones argumentada en función de la naturaleza, del tipo de la naturaleza de los datos y la cantidad de datos, ¿no? Para ver pues, las distribuciones y lo que hemos obtenido. Finalmente trabajamos con alcances y limitaciones, y el hecho de que los estudiantes vayan reconociendo alguna limitación, que no, algún principio que no se cumpla, pensaría que ya ahí de entrada hay un aprendizaje sumamente valioso y reconocerlo, ¿no? Esa idea de cuándo
nos quedamos con una información de carácter exploratoria descriptiva y eso implica también el cuidado explícito de cómo poderlo interpretar y cómo describir alguna conclusión al respecto de lo que estamos analizando. Yo me quedaría con eso. Ok, gracias. Hay otras preguntas, veo en el chat, que están relacionadas un poquito con la resistencia, un poco el estudiantado, y me voy a conectar con ahora otras preguntas para seguir dialogando sobre eso. Vamos a saltar un poquito entonces de hablar de estos beneficios de esta metodología activa y vamos a hablar un poquito sobre los estudiantes, ¿eh? En cuanto a las habilidades, que se promueven y el trabajo colaborativo. Al doctor Casio, una pregunta podría ser, ¿qué habilidades específicas creen que los estudiantes desarrollan al aprender estadística a través de proyectos? Yo creo que al aprender estadística a través de proyectos, los estudiantes desarrollan una serie de habilidades específicas que van más allá de la simple comprensión de conceptos teóricos. Essas habilidades são transferíveis a muitos outros contextos acadêmicos e profissionais, como, por exemplo, pensamento crítico e analítico, a capacidade de evaluar dados e tomar decisões informadas, a resolução de problemas, aplicação de técnicas estatísticas para resolver problemas do mundo real, habilidade de investigação, capacidade de desenhar e executar estudos, investigações, manipulação e limpeza de dados, análise de dados e uso de ferramentas tecnológicas, visualização e comunicação de dados, apresentação clara de resultados mediante gráficos e visualizações, difusão da investigação, colaboração e trabalho em equipo, dissemos agora a importância disso, habilidades interpessoais e de gestão de projetos em equipo, toma de decisões baseada em dados, pensamento quantitativo, compreensão de conceitos numéricos e proporções, gestão de projetos e planificação, organização e gestão de projetos complexos, capacidade para lidar com a incertidumbre, manejo de la variabilidade e o azar, adaptabilidade e resolução de problemas imprevistos, habilidade de documentação e reporte, capacidade de documentar e reportar processos e resultados, ética e manejo responsável de dados, considerações éticas em estudo de dados e comunicação interdisciplinária. Podemos dizer que aprender estadística através de projetos não só fortalece o domínio de conceitos estadísticos e matemáticos, sino que também desenvolve uma ampla gama de habilidades transferíveis que são fundamentais para o estudo acadêmico e profissional, especialmente em um mundo cada vez mais impulsionado por los dados. Essas habilidades vão desde a análise técnica hasta a colaboração, a comunicação e a toma de decisão baseada em evidências científicas. Gracias. Ok. Gracias, doctor Casio. La verdad que me motivó inmediatamente a implementar esta metodología con ese abanico de habilidades, y ya favorecer el pensamiento crítico y la comunicación de datos ya sería maravilloso. Así que muchas gracias. Doctor Jesús, paso a la siguiente pregunta, siempre pensando en nuestros estudiantes. ¿Qué rol juega la colaboración y el trabajo en equipo en la enseñanza de la estadística por proyecto y cómo se puede fomentar entre los estudiantes? Sí, para mí, como lo señaló el doctor Casio, necesariamente trabajar a través de proyecto implica trabajar colaborativamente, porque parte de esa idea de aprender del otro, de los demás, ¿sí? Y nos permite desarrollar un pensamiento mucho más crítico y más vinculado a lo que la estadística actualmente pienso está promoviendo. Y añadiendo a lo que el doctor Casio habla, porque hablaba de las habilidades interpersonales, hago referencia a lo que el doctor Ángel Alsina ha comentado sobre competencias específicas que se pueden desarrollar, como por ejemplo la competencia de anticipación. O sea, es decir, una vez que se resuelva un problema a partir del proyecto, podemos hacerle preguntas a los estudiantes como ¿qué pasaría si? ¿Cambiaría el entorno?
sobre algo, ¿qué implicaciones tendría? Sí, esa sería la competencia de anticipación. La otra sería la competencia de autoconciencia. ¿Cómo me sentiría así? ¿Mm? ¿Cómo se relaciona conmigo? Sí, fíjense. Y la tercera sería la competencia estratégica. ¿Qué actuaciones podría promover para? O sea, eso implica entonces una estadística igual centrada en mi persona como un sujeto de cambio importante para transformar mi propia realidad, ¿no? Y relacionada con el trabajo colaborativo, hablo también desde la propia experiencia en implementar esto y trabajar con profesores. Me parece que para desarrollarlo se requiere un acompañamiento explícito por parte del docente en cuestión de las asesorías, en cuestión de la escucha, en cuestión de la motivación también hacia incentivar este tipo de trabajos, ¿no? Porque una de las cosas que se enfrentan o que enfrentan los estudiantes en este cambio es la confusión de las decisiones que hay que tomar en cada una de las etapas, ¿no? Yo creo que hay la necesidad de eso, ¿no? Lo segundo es que lo que ha trabajado y a menos a mí me ha funcionado tiene que ser con la construcción de grupos de estudio y que ellos sepan que estamos aquí para aprender y estudiar y la necesidad de qué conocimiento necesitamos para resolver esto que nosotros estamos preocupados por contestar en una pregunta e incorporar necesariamente algunos mecanismos de seguimiento de instrumentos que les ayude a los alumnos a autoevaluarse y a coevaluarse con los estudiantes. Yo sí les asigno a los estudiantes un porcentaje mínimo de trabajo colaborativo y yo sí asigno espacios en el aula en donde ellos, a ver, hoy nos toca evaluar a Hugo y todos van a decir de Hugo qué es las fortalezas de Hugo. Ahora, ¿qué otras cosas puede mejorar Hugo? Y luego Hugo tiene la palabra para decir qué cosas puede mejorar en relación al trabajo colaborativo. Es decir, yo sí creo que el trabajo del docente se incorpora también como un acompañante dentro de la práctica educativa, ¿no? Ujú. Gracias, doctor Jesús. Eso de aprender del otro me gusta muchísimo, porque hoy día lo que se echa de menos es la argumentación en el aula. Y creo que aquí esta metodología como que hay una invitación y sobre todo a la escucha, que es una competencia de liderazgo, pero en fin. Bien, doctor Casio, la siguiente pregunta, también pensando en nuestros estudiantes, ¿qué tipo de proyectos consideran más efectivos para motivar a estudiantes que inicialmente no están interesados en la estadística? Eu penso que, como disse agora Jesus, é importante que compreender e aceitar o estudante como um agente, um sujeito de câmbio em planos político, cultural, social, econômico. Então, é importante que os estudantes trabalhem com temas, projetos basados em seus interesses personais. Involucrar os estudantes em projetos relacionados com temas que les apaixonem, como desportes, música, videojogos, redes sociais, pode aumentar significativamente sua motivação. Por exemplo, um projeto que analise estatísticas de rendimento de jogadores de futebol, ou um projeto que lide, que trabalha com bullying e empatia dos estudantes em situações em sua vida escolar, sua vida na escola. Também projetos sobre temas sociais atuais, os projetos relacionados com temas de relevância social, como câmbio climático, desigualdade econômica, saúde pública, podem captar a atenção dos estudantes a mostrar como a estadística é uma ferramenta poderosa para compreender e abordar problemas importantes. A pandemia de Covid-19 foi um grande exemplo disso. Projetos sobre dados personais ou da comunidade. Analisar dados personais da comunidade pode fazer que a estadística seja mais tangível. Por exemplo, os estudantes poderiam recolectar dados sobre seus hábitos de sonho, alimentação, uso de tempo, e logo aplicar métodos estadísticos para entender padrões ou melhorar seu estilo de vida.
projetos colaborativos e participativos. Projetos em que os estudantes têm um alto grado de participação e colaboração tendem a ser mais atrativos, onde realizam encuestas, recolectam dados e colaboram na interpretação de resultados para fomentar um sentido de propriedade e controle sobre o processo de aprendizagem. Em Brasil, utilizamos a palavra protagonismo, estudante em centro de projeto, do processo de aprendizagem. Projetos que incorporam tecnologia, a integração de ferramentas tecnológicas como softwares de análise de dados, programação básica como Python, R, ou plataformas visuais de dados como Tableau, Power BI, podem ser como os projetos estadísticos sejam mais dinâmicos e acessíveis aos estudantes. Projetos basados em predição e tomada de decisões, como Jesus disse agora também, a pergunta e se, analisar as tendências e possibilidades, por exemplo, o câmbio climático e suas consequências na vida das pessoas. Projetos que involucrem predição de resultados ou a toma de decisões basadas em dados serem atrativos e que oferecem uma ampliação direta da estatística para resolver problemas e prever o futuro. Para motivar os estudantes, inicialmente desinteressados por estatística, os projetos devem ser relevantes e atrativos, vinculados a conceitos estadísticos de seu interesse em um mundo real, com a ajuda da tecnologia e trabalho colaborativo. Gracias. Ok, gracias. Estoy leyendo una pregunta del chat relacionada con estas últimas preguntas en cuanto a las habilidades. Maritza Heredia habla cómo se aplica la estadística basada en proyectos para alumnos tesistas de posgrado que no tienen un conocimiento profundo de la estadística, pero sin embargo deben aplicar en su proyecto de investigación y que se solicita como una competencia. Ujú. ¿Puede Eh, repetir? Adelante, Casio, adelante. Perdão, a pergunta é para mim ou para Jesus? No, abierta. General, Sí. Ujú. ¿puede repetir a pergunta? Sí, ¿cómo se aplica la estadística basada en proyectos para alumnos tesistas de posgrado, que no tienen un conocimiento profundo de la estadística, pero sin embargo deben aplicar en su proyecto de investigación, que es considerada una competencia? Eu vou responder em português porque eu não consigo pensar e traduzir ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem ainda na pós-graduação uma geração de estudantes que não tiveram esse contato com a estatística que a próxima geração vai ter. Porque no mundo todo a gente percebe cada vez mais as mudanças curriculares antecipando aprendizagens em estatística. Então, acho que nos próximos anos teremos alunos mais competentes nesse sentido. E essa pergunta esbarra com uma outra questão do uso da estatística sem a compreensão profunda do seu significado, sem compreensão profunda da ideia de acaso, de probabilidade, de variabilidade, que são essenciais para a estatística. É muito comum para as pessoas que pensam em data science. Muitas vezes elas entendem as ferramentas digitais, mas não entendem o que tem por trás disso, as implicações disso. Então, eu vejo na área da saúde, da economia, muitos estudantes usando o conceito estatístico sem entender o seu impacto, por exemplo, usando uma medida de tendência central sem associar uma medida de dispersão. Essa primeira medida não tem sentido algum, mas tecnicamente tem. Então, eu entendo que esse é um problema que nós temos de trabalhar, ainda que na universidade, resgatar essa estatística mais básica, a essência da estatística, porque senão o estudante ele fica com a impressão de que domina, mas ele só domina os procedimentos técnicos procedimentais, aquilo que a máquina pode fazer, que a inteligência artificial pode fazer, que o software pode fazer.
mas ele não consegue entender a natureza daquele conhecimento. Ok. Ujú. Bien, voy a conectar entonces una siguiente pregunta y la voy a dirigir al doctor Jesús. ¿M? Y está relacionado con la evaluación. ¿Eh? Personalmente lo considero un acto solemne dentro del proceso educativo. ¿Eh? ¿Eh? Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo manejan los desafíos de evaluar el aprendizaje de los estudiantes en proyectos estadísticos, ¿eh? Especialmente en cuanto a la objetividad y criterios de evaluación? Ujú. Sí, yo pienso que si se cambia esta perspectiva, este paradigma que sostiene la educación estadística con los proyectos, necesariamente requerimos un cambio también en la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Y es que acá tendríamos que transitar más a una evaluación formativa, una evaluación que permita que el alumno obtenga información valiosa sobre las decisiones que está tomando. Y allí creo que tendríamos que cuestionarnos los actuales criterios de evaluación que están basados en productos, en exámenes o en ejercicios algorítmicos o procedimentales, ¿no? Yo creo que allá la GAICE sigue siendo muy insistente en el tema de la evaluación para mejorar el aprendizaje y de hecho es esta última edición que localicé en el 2020 y que da muchos más elementos para poderlo llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo poderlo hacer? Digo, no hay una sola respuesta. He puesto a pensar sobre esto, pero creo que parte primero desde el currículo, desde los programas de asignatura. Yo que he entrevistado profesores me han dicho, Jesús, pero ¿cómo le puedo hacer si aquí siempre se tienen que poner dos exámenes escritos y en qué momento poderlo hacer diferente? ¿Esto qué implica? Que trabajar con proyectos implica añadir formas o criterios diferentes de trabajo, utilizando en ocasiones pues alguna rúbrica, alguna exposición. Implica en ocasiones que el alumno, lo he podido hacer en algún grupo, que el alumno genere un reporte y se lo entregue a la autoridad correspondiente con ese reporte a manera de retribución social y cambia la carita de los estudiantes sobre esto, pero esto es otra logística muy diferente y en donde tú puedes ir recuperando otros elementos valiosos de carácter más formativo y no tanto centrados en el contenido, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el mayor desafío. Y la otra es que para mí, y que también lo he utilizado, es incorporar elementos de la autoevaluación y de la coevaluación en los diferentes procesos, porque eso implica el delegar la responsabilidad más directamente en el estudiantado, no tanto la evaluación muy centrada en lo que yo decida como profesor, ¿no? Yo por eso creo que aquí en este tema de evaluación tenemos todavía muchos desafíos y seguramente mucho que debatir. Gracias, muy interesante lo que comenta Jesús. Ujú. A continuación, otra pregunta, y voy a comenzar con el doctor Casio y si quiere complementar el doctor Jesús. Es la siguiente, ¿podrían compartir algún ejemplo exitoso de un proyecto de estadística que haya tenido algún impacto significativo en la comprensión de los estudiantes? Eu vou Doctor Casio. citar o trabalho que está no artigo que vocês disponibilizaram no site do Relier. Eu trabalho com projetos com estudantes da educação básica há mais de 20 anos. E sempre deixei, como defendem Carmen Bataneira e Carmen Dias, o tema do projeto de cada grupo, a escolha deles mesmos. Para o professor é mais difícil, porque os assuntos podem ser muito diversos e muitas vezes assuntos que o professor não domina muito bem. Mas por isso, eu sempre que possível trabalhei com parceiros, com colegas de outras áreas. Mas raramente apareceu algum tema ligado à política. Os estudantes do ensino médio, da secundária, não têm grande interesse pela política. Mas o Brasil viveu, algum tempo atrás, uma turbulência muito grande com um embate entre acho que uma polarização do mundo em nível mundial da direita e esquerda,
Lula e Bolsonaro. Então, Lula estava preso naquele momento, quem concorreu foi o Haddad, mas havia essas discussões entre os estudantes. Só que a discussão era muito superficial, eles não tinham argumentos para fortalecer seus pontos de vista. E eu estava destacando em algumas aulas, quando surgir algumas discussões, a necessidade de trabalhar com dados. Então, naquele momento, em setembro de 2021, o Bolsonaro já eleito, e desejando ser reeleito, ele fez um discurso de abertura de uma reunião da ONU, em 21 de setembro de 2021. E nesse discurso ele trouxe um monte de dados estatísticos. Então, tinha dados corretos, tinha dados, alguns dados errados mesmo, e alguns dados deslocados do seu contexto e que permitiam manipulação da informação. Então, eu pedi que os estudantes analisassem, buscando dados em outras bases, para confirmar ou para verificar o erro das falas do presidente Bolsonaro naquele discurso. Então, a partir daí, nós pudemos confrontar a importância de trabalhar os dados corretamente, inclusive a forma de representar. Tem um exemplo de um gráfico que ele foi apresentado que o presidente baseou a sua conclusão em cima de um outlier para chegar a uma posição, e era um dado que não transmitia a realidade do que estava vivendo o nosso país naquele momento, em termos de desmatamento da floresta amazônica. E essa discussão não foi o projeto em si, foi a atividade que precedeu o projeto. Acontece que depois dessa atividade, os alunos foram de novo convidados a escolher temas para suas pesquisas. E os temas que prevaleceram foram os temas de fundo político. Então, os alunos se motivaram a pesquisar sobre política, a discutir política. No Brasil, o jovem pode votar a partir de 16 anos de idade, ele não é obrigado, a obrigatoriedade é a partir de 18 anos. Então, nesse segmento, alguns alunos votavam e outros não, mas muitos alunos disseram que iam tirar o título de eleitor para poder votar, iam se documentar para poder votar, porque achavam importante votar. Então, foi interessante ver o impacto dessa discussão na mobilização deles, no vocabulário deles, na alfabetização estatística e alfabetização científica e cartográfica, e em outros níveis, digital também, em outros níveis também, e a mobilização do interesse deles em temas que antes não eram os principais deles nas discussões de sala de aula. Ok. Gracias. Liliana ha colocado en el chat el extenso de lo que ha comentado el doctor Casio del artículo de la estadística cívica. Ahí está el extenso, que también está alojado en la página web de la RELIE. Doctor Jesús, no sé si quieres hacer algún comentario. Brevemente, esta experiencia la estoy escribiendo para un capítulo del libro. Es una experiencia que trabajé con niños de primero y tercero de primaria y se llamó Juega y diviértete aprendiendo estadística con Baby Yoda. Una de las cosas que trabajé en un artículo de Flores y Pinto y tiene que ver con que también la estadística por proyectos se puede hacer con una finalidad didáctica. ¿Qué es lo que se hizo? Se descentró el objeto, es decir, se partió de una necesidad, en este caso el interés de los niños por conocer quién es Baby Yoda. Averigüé quién es Baby Yoda y en qué mundo vive Baby Yoda y cuáles son las cosas que le interesan a Baby Yoda sobre el color, la comida, la textura, sus personajes, etcétera. Y esto atrajo mucho a los niños en el momento que se implementó esta estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un dado grande de cartón, y en cada dado ellos tenían que decir, bueno, ahora que Baby Yoda quiere saber un poco de ti. Entonces, en una parte, en una cara del dado tenían que poner su nombre, en otra parte tendrían que poner
¿cuál es tu fruta favorita? En otra parte, en otra cara del dado tenían que poner tu deporte favorito y en otra parte tenían que ver el número de hermanos que viven en tu casa y así. Entonces, cada lado de dado daba una información muy definida porque tenía que ver con la naturaleza del tipo de datos. Entonces, en ese momento, lo que se les pidió a los niños, bueno, vamos a averiguar cuántos les gusta qué fruta. Yo ya tenía preparado las tarjetitas, ¿no? Plátano, fresa, kiwi, manzana, etcétera, ¿no? Y claro, tenía yo a una amplia diversidad. Y en ese momento, bueno, a ver, ¿quiénes les gusta el plátano? Y traían todos con sus dados, ¿no? Y lo apilaban en ese momento, ¿no? Y bueno, para no ser largo, porque voy a platicar toda la estrategia, la realidad es que luego las preguntas que se hizo, bueno, a ver, a partir de esta distribución, de esta apilación de datos, ¿qué es la fruta que más comen? Oye, ¿por qué nadie dijo que come piña? ¿Y por qué beneficios tiene esta fruta? Y hay otras frutas. Entonces se hizo muchas preguntas. ¿Y qué pasaría si no comemos fruta? Y que no sé qué. Y entonces, claro, un poquito con esto basado también en algo que he leído sobre itinerarios didácticos de igual del doctor Ángel Alsina. Entonces, yo creo que también como profesores podremos utilizar la estadística con proyectos a nivel micro y a nivel con un fin didáctico, ¿no? Entonces, yo esa es la experiencia que hoy les quise compartir. Ok. Gracias, muy interesante. Bueno, para ir un poco cerrando este ciclo de conversación, estamos transitando de los beneficios que tiene esta estrategia activa en el aula, las habilidades y que no son menos, que se favorecen hacia los estudiantes. Y por ahí antes viene el chat unas preguntas que creo que ahora seguramente van a tener cabida en cuanto si miramos un poco las orientaciones para la implementación y los desafíos que tienen para el profesorado. Y para ello quiero hacer una pregunta al doctor Casio acerca de qué estrategias recomiendan para adaptar la enseñanza a la estadística por proyecto a diferentes niveles educativos. Pensando en primaria, secundaria, universidad. Muy bien, adaptar la enseñanza de estadística por proyectos a diferentes niveles educativos requiere ajustar la complejidad de conceptos, la naturaleza de los proyectos y herramientas utilizadas, que analizarse con las habilidades y conocimientos previos de los estudiantes en cada etapa. En la primaria, por ejemplo, podemos trabalhar projetos mais simples e contextualizados. Projetos simples, concretos e altamente contextualizados em um mundo do estudiante. Essa ideia é importante para fomentar a curiosidade e familiarização com conceitos básicos de recolecção de dados e representação gráfica, como tablas, gráfica de barras e pictogramas. Usar projetos basados em encuestas sencillas sobre temas cercanos de seu entorno, como os animais favoritos da classe, o color preferido, atividades recreativas mais populares. Os estudantes podem recolectar dados mediante encuestas, organizá-los e visualizá-los em gráficos. Em la secundária, projetos de análise de dados reais e simples, que involucrem análise mais profunda de dados reais. Aqui se introduz a análise de distribuição, promédio, mediana e variança. Os projetos podem involucrar a recolecção de dados em mundo real, a interpretação de gráficos mais complexos, como histogramas, diagrama de dispersão, box plot, gráfico de bigode, eu creio, e a introdução de probabilidades simples. Estratégia é incorporar projetos que conectem a realidade, a estadística, com temas de interesse social, como analisar o uso de redes sociais, de esportes, ou relação entre tempo dedicado a estudar e o rendimento escolar. Também se pode introduzir a manipulação de base de dados, a manipulação, como disse há pouco. E, por lo fim, projetos de universidade, projetos complexos com ferramentas avançadas. Em la universidade, os projetos devem involucrar análise estatísticos mais complexos, com o uso de ferramentas tecnológicas avançadas como R, Python, software estadístico SPSS. Os estudantes devem enfrentar-se
com grandes volúmenes de dados e realizar análises multivariáveis, regressões, prueba de hipóteses e modelos preditivos. Eu creio que é uma questão. Eu creio que o mais importante como diz Idugal, não somente trabalhar os elementos cognitivos, mas também os instrumentos afetivos e os instrumentos de disposição afetivos são os mesmos para os 3 grados, os 3 níveis. O cambio deve hacerse, sobretudo, em los instrumentos cognitivos, com aprofundamento, profundidade das ferramentas e da exploração estadística com elementos mais complejos. Ok. Interesante la reflexión, doctor Casio, que hace de poder darnos algunas pistas de proceso de encaminar y lo que no es fácil en distintos niveles educativos. ¿Ah? Ese proceso, esa progresión ha sido muy, muy interesante. Bien, la próxima pregunta al doctor Jesús, y insisto, creo que por ahí después Liliana me ayudará un poquito, parece que es una de las preguntas anteriores, a ver si ahora se podría responder. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo darían a los docentes que quieren implementar este enfoque, pero enfrentan limitaciones por nombrar los recursos o tiempo limitado? Sí, esa pregunta es para mí complicada porque las realidades que vivimos en nuestros países y los entornos son tan diferentes que a lo mejor algún consejo no aplica. Sin embargo, anoté unos consejos, ¿no? Pensaría que lo primero es reflexionar sobre el papel que tiene la estadística en mi aula y tomar una decisión sobre eso hacia dónde quiero llevar a mis estudiantes y empezar a ajustar el programa o el currículum de lo que yo pretendo para que sea congruente. Entiendo que esto no es nada fácil y lo digo por experiencia y por entrevistas con el profesorado, ¿no? Porque ya hay lo que ya está estipulado desde el punto de vista técnico, a veces es mucho más fuerte de lo que a veces como profesores quisiéramos lograr. Entonces, primero es pensar en lo que quiero yo como profesor, en lo que quiero generar como mis estudiantes y empezar a hacer algunos ajustes poco a poco, gradualmente. Lo segundo es implementar acciones pequeñas, cortas, acciones didácticas. Una manera de entrar a la estadística con proyectos quizás no es plantear de entrada diseñar o que los alumnos diseñen proyectos, sino ir modelando cómo yo puedo hacer un microproyecto en una misma sesión o en conjunto de sesiones en donde los alumnos se pongan en acción para movilizarse y obtener datos y resolverlos allá. Esto en lo personal a mí me ha funcionado. Entonces, y esto creo que también Carmen Batanero y Díaz lo plantean como una amplitud, es decir, no hay una sola manera de acercarnos como tal y había que ver cuáles de toda esa diversidad de formas se aplica a mi nivel educativo, a mi forma de pensar, a mi personalidad y a lo que quiero yo saber. El tercer punto es apoyarnos en todas las experiencias de aprendizaje que podamos utilizar. Tampoco existe una. Yo pienso que hay mucho material desde el campo de la educación estadística que faltaría darle un tratamiento diferente, ¿no? O sea, hay autores que están aquí presentes y que hemos escrito capítulos o libros, pero creo que hay que hacer un repositorio de recursos específicos sobre actividades con proyectos muy cortos, con un fin didáctico, para que el profesor pueda decir, oye, mira, encontré el de Tauber que hizo esto para ciencias sociales, esto, lo otro, esto me puede servir y esto lo puedo cambiar y hacerle todos los cambios necesarios como tal, porque lo que a veces falta es esas actividades con alto contenido intrínseco en la cual el estudiante se puede involucrar o se puede interesar, ¿no? El cuarto consejo es involucrar a los estudiantes en la comunidad con la necesidad de obtener los datos. No hay mejor manera
que el estudiante sepa qué es este dato qué costó obtener este dato y entenderlo como tal, ¿no? Y no lo vea como algo, me dieron el dato y ahora qué tengo que hacer, media, mediana, moda. No, de acuerdo a cómo preguntes, vamos a ir interpretando ese dato de cómo lo tienes. ¿Y esto cómo lo haces? Soltando al estudiante para que él obtenga esos datos. Y finalmente, yo siempre aconsejo, lo primero es atrevernos a hacer algo y con base a lo que atrevemos, vamos a ir mejorando y ampliando nuestra práctica. Ok, gracias, muy interesante. Eh, Liliana, no sé si hay Sí. alguna pregunta por ahí que Había quisiera. dos preguntas que habían quedado, que había planteado Armando. Eh, una pregunta para Jesús, que dice, ¿qué resistencias principales ha encontrado en estudiantes para futuros profesores y en sus talleres para profesores en aprendizaje y uso del SPRO? Esa es la pregunta para Jesús, y leo la pregunta para Casio. Em, ¿Qué tanta resistencia en la escuela en Brasil, como representante de la ideología imperante, tiene al desarrollo del pensamiento crítico social de los estudiantes como generador de oposición al status quo? Bien, contesto la primera con la resistencia, con el trabajo. Hay una parte que cuesta mucho, que es la primera, que comprender lo que está detrás de estadística con proyectos. Y yo creo que en esos programas de formación para profesores o profesores en ejercicio, eso es lo que lleva tiempo. Es decir, en mi experiencia, el cambio es poco a poco y los cambios de prácticas docentes así se llevan su tiempo. Entonces hay que darle tiempo al profesor para irlo comprendiendo y sí, definitivamente puede ocurrir que alguien, si lo ve solo desde la superficie, pues no le cueste trabajo comprenderlo, ¿no? Y la otra resistencia tiene que ver con el apego al programa que les marca la institución. Muchas veces ellos, pero es que yo estoy voy al campo y me dijeron cuál es este programa, es de estadística inferencial y hay muchos contenidos que abordar y entonces dice, pero esto choca con la perspectiva de estadística con proyectos. Entonces, ese es el primer gran, más que resistencia, dilema que enfrentan los profesores de qué decisiones tomar al respecto. Eso es una de las cosas que tendríamos que hablar mucho, esa vinculación entre lo que nosotros hemos aprendido y promovemos con la estadística proyecto y lo que a veces pasa en las instituciones sobre los programas de estadística o de probabilidad. Com relação à segunda pergunta, eu aceito aqui de bom grado o último conselho do Jesus Pinto Souza, que é o de você arriscar-se, de você ousar, de você reconhecer que não tem um caminho seguro para trabalhar com projetos. Então, se você vai trabalhar um tema de impacto político, social, econômico, muitas vezes religioso também, é importante que o professor ele não demonstre, não deixe tão claro assim o seu posicionamento, não esteja ali para defender uma posição, principalmente se for político-partidária, mas que ao invés de fazer afirmativas, ele faça perguntas, e ao invés de manifestar sua opinião, ele traga dados, ele traga informações quantitativas. Então, muitas vezes, você não precisa dizer que aquele candidato pecou naquela política pública, porque os dados estão mostrando isso. Então, eu não tenho que falar para ninguém que eu sou contra a pena de morte se eu trago dados de países que adotaram a pena de morte e não reduziram a criminalidade. Os dados já falam por si só, né? Eu não preciso falar do risco do telefone celular no trânsito, se no Brasil, por exemplo, não sei nos demais países, o celular no trânsito mata mais do que o álcool. Tem mais acidentes de trânsito provocados por pessoas no celular do que bebendo. Então, assim, a gente pode ter as nossas preferências, a gente deve ter nossas preferências, mas para evitar esse desgaste, até perseguição política, a gente não precisa manifestar nas aulas. E no Brasil, nós tivemos há pouco tempo atrás, não tão forte quanto teve no regime militar, mas também muito forte perseguição e uma proposta de escola sem partido, uma escola apolítica, e uma proposta também de
criar escolas cívico-militares num regime democrático, que é uma aberração. Mas a nossa argumentação sempre foi essa, quando muitas vezes o próprio aluno ele faz uma pergunta de um modo diferente, muito formal, com palavras que ele não costuma usar, a gente tem certeza que está sendo gravado, que ele vai levar aquilo para outra pessoa. E nessa hora, a gente tem que ter sempre, passar para esse aluno, para esse estudante, informações de natureza científica, com fundamentação estatística, para os quais, se a gente for interpelado depois, a gente tem uma base de informação que é fidedigna, que é confiável, que não somos nós, né? O professor não dá aula de achismo, as opiniões nossas a gente vai dividir num bar, tomando uma cerveja. Na sala de aula a gente dava informação. E essa informação, essa criticidade, ela é desenvolvida na maneira que você vai questionando as pessoas. É uma abordagem mais antiga que o tempo, é uma abordagem que vem de Sócrates com a maiêutica e que ainda funciona. Ok. Hay otra Ok. pregunta, Hugo, que no la había visto. Mariano pregunta que cuáles fueron los grados de primaria con los que trabajó Jesús o las edades de esos niños. Las edades fueron de 6 a 7 años. Gracias. Sí, Baby Yoda. Va a haber segunda parte del taller el próximo año. Muy bien. Ok, bueno, si me permiten, el tiempo ha pasado volando, ¿ah? Me cuesta hacer una síntesis de tanta riqueza aquí de los dos colegas expertos en el tema que estamos tratando. No obstante, quiero mencionar que ha sido interesante la conversación con los colegas educadores de la educación estadística y sobre todo se abre un espacio para continuar el diálogo y desafío y surgen nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo superar los retos de la enseñanza de la estadística dentro de los planes de estudios actuales? Lo que comentaba un poco el doctor Jesús. ¿Cuál es el conocimiento necesario para que los estudiantes utilicen la estadística en su vida cotidiana? Y lo otro también, que no es menor, ¿qué actividades son las más adecuadas para enseñar estadística? Y aquí ha quedado un poco plasmado de esta metodología con muchos beneficios, en la cual entiendo se ejercitan actitudes como la creatividad y el espíritu crítico que ha mencionado el doctor con énfasis, el doctor Casio, y sobre todo veo también la riqueza de poner en juego un ciclo de indagación y modelación estadística, que la verdad que se echa de menos en distintos niveles educativos. Y quiero terminar haciendo dos valoraciones en cuanto a la riqueza un poco de escuchar aquí a los colegas. Primero, y lo mencionan algunos investigadores, ¿no? En particular la doctora Carmen Batanero, que por un lado, aplicar adecuadamente los conocimientos estadísticos requiere no solamente conocimientos técnicos, ¿ah? Con las herramientas TIC de, por ejemplo, elaborar un gráfico o calcular una desviación estándar, sino que aplicar adecuadamente el conocimiento estadístico, aparte de los conocimientos técnicos, están y se favorece con esta metodología los conocimientos estratégicos, que como que mencionaba el doctor Jesús, es decir, saber qué medida o gráfico usar. Y también se mencionó aquí los libros de textos, que por lo general promueven conocimientos técnicos, mientras que las bondades de los proyectos incluyen también los conocimientos estratégicos, aumentando, como han mencionado, la motivación del estudiante. Y creo que una segunda valoración de lo que hemos escuchado aquí con los dos colegas, y a mí en particular me llama mucho la atención, es que hay teorías. Se ha mencionado la Geise, Tailis LP, el pensamiento estadístico de Will Banford, etc. Hay teorías y aquí lo que están dialogando nuestros colegas es que están haciendo una bajada de esa teoría con experiencia de investigación y desarrollo. Así que en ese aspecto los felicito. Por ejemplo, la doctora Carmen y sus colaboradores tienen un libro de estadística con proyecto del 2011. Hay 8
artículo que es muy bonito para los que quieran comenzar a estudiar sobre el sentido estadístico y su desarrollo del 2013 de la revista Número, ¿ah? Y ahí lo que se apunta, y aquí han hecho la bajada con experiencias concretas, es que dicen las investigaciones que sugieren el desarrollo efectivo del pensamiento estadístico, que esto se favorece con una enseñanza basada en investigación y proyectos, involucrando a los estudiantes en un ciclo de indagación y modos de razonamiento, que es un bonito tema, ¿m? Y desarrollando, como han mencionado, la creatividad y el espíritu crítico, ¿m? Y el doctor Casio también así, hizo mención hace ya 20 años, Idogal, que está en muchas citas de artículos, de promover esas dos competencias de alfabetización estadística, de habilidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística y la habilidad para discutir o comunicar adecuadamente la información estadística, ¿eh? Es decir, tenemos que comenzar diferenciando lo que es un dato de información estadística. Así es que ha sido muy interesante escuchar a los colegas, ¿ah? Con su riqueza de experiencia y se agradece. ¿M? También de paso quiero dejar la invitación, ¿m? Para va a haber un segundo conversatorio, ¿m? Que está fijado para el viernes 22 de noviembre a esta hora, a las 16 horas de Chile, México, no, Chile, Argentina, Brasil, ¿ah? Y de México son 3 horas antes. ¿M? Ya vamos a enviar, pero es el viernes 22 de noviembre y tenemos invitadas, ¿ah? Que son miembros de la RELIE. Vamos a contar con la doctora Lucía Zapata, que todos la conocemos, que es de Colombia, la doctora Soledad Estrella de Chile y quien va a estar ahí como moderadora es nuestra presidenta de la RELIE, la doctora Liliana Tauber de Argentina, y el tema va a estar relacionado con la formación de profesores. Así es que lo dejamos ya cordialmente invitado y vuelvo a reiterar los agradecimientos a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, quien nos ha permitido comunicarnos a través de este medio. Por mi parte, no sé, Liliana, si Oh, queda algo más o darle sí, el último minuto a los ponentes para hacer por solamente parte quería de- agregar algo, Hugo. Sí, por favor. Gracias. No, que en el chat dejé varios enlaces de los trabajos de Jesús y de Casio, y también enlaces a la página de RELIE, por si les interesa, también si les interesa participar como miembro de la red, aquellos que no lo sean. Em, el enlace también al grupo de Facebook, que allí es donde publicamos siempre las últimas novedades de RELIE y de muchas de las producciones que hacen los integrantes de RELIE. Entonces los invito a, mm, a inscribirse a la red, es totalmente gratuita, y también a participar. Y les agradezco por estar aquí. Sí. No sé, el doctor Casio, doctor Jesús, no sé si, muchas gracias, no sé si. Ujú. Pues muchas gracias por esta invitación, un honor y seguiremos participando en los siguientes conversatorios. Y no sé si tienen contemplado una foto, digo, para poner Mm. el testimonio de el inicio de estos trabajos, ¿no? Un abrazo. Se- sería bueno si pudieran poner la cámara, eh, los que están presentes, algunos ya se han ido, para sacar la foto. Vamos a premiar la mejor foto, ¿eh? Eso, muchas gracias. Ujú. Eu digo lo mismo, fue un grande placer y un honor estar acá hoy. Muchas gracias Vamos por a- compartir sus experiencias ricas en investigación y desarrollo. Muchas gracias. ¿Cómo estamos, Liliana? ¿Estamos bien con la foto ya? Pero salimos todos jóvenes y bonitos. Ok, ok. Ujú. Sí. Bueno, ¿Tiene más? muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por su tiempo, que se agradece. Muchas gracias. Saludos, Gracias a todos. buenas tardes, hasta luego. Adiós. Bye. Ujú. Hasta luego.